Friki-amigos, muchos podrían pensar que una serie de Darth Maul es lo que necesita el universo de Star Wars para revivir su gloria. ¡Así se hace! ¡Sí! Pero recuerden que el proyecto está en manos de Dave Filoni y el ratón. Y para sorpresa de nadie, pues la serie tiene uno de los inicios más flojos posibles, con personajes que serán fácilmente olvidables, y con una historia que no termina por contribuir nada relevante a la trama entre Star Wars 3 y 4. Sam Witwer es quien le da la voz a Darth Maul en inglés, y también contribuyó a escribir la historia creada por Dave Filoni. Al muy baboso se le ocurrió publicar en sus redes sociales que las personas no necesitan saber ni haber visto nada del material previo al estreno de Maul para entender la historia, cosa que terminó por ser una completa estupidez. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues resulta que, en lugar de recurrir a una técnica similar a la de Samurai Jack de Genndy Tartakovsky, donde se utilizó una parte del primer capítulo para explicar cómo se formó Jack desde pequeño hasta su pelea contra Aku, pues Filoni y compañía simplemente plasmaron a Maul partiendo madres a diestra y siniestra con su séquito de seguidores. No, es verdad. Sí. Entonces, resulta obvio que sí tienes que tener conocimientos previos para entender el por qué Maul sigue con vida, por qué tiene piernas nuevas, por qué tiene guerreros a su disposición, por qué persigue y elimina criminales del bajo mundo, el por qué quiere un aprendiz si tiene a su lado a Rook Kast, la cual, por cierto, fue introducida en The Clone Wars, junto con la mayoría de las respuestas a varias interrogantes. Así que, deja de escribir pendejadas, Sam Witwer, y pon atención a la maldita serie que están vendiendo tú y Filoni. Ahora, ¿realmente es necesaria una serie de Maul actualmente? Porque a diferencia de villanos como Darth Vader, el cual tuvo una historia que era interesante para el público, pues Maul se encontraba mejor siendo eliminado en Star Wars 1 en lugar de recuperar el personaje para ponerlo a pelear contra inquisidores, Darth Sidious, Ezra Bridger y demás proezas y tragedias, si su desenlace va a ser volver a morir a manos de Obi-Wan otra vez. Pero ahora el Jedi solo necesitó 3 movimientos para partirle a su madre. Nada más falta que más adelante vuelva a la vida a Maul como si nada, ya que no importa si le cortan de manera horizontal o vertical, por algún motivo hacen que el Sith siga con vida. Le rebanan los huevos y parte del sistema digestivo, pero por cuestiones del guión, el Sith está como si nada, sin necesidad de cagar o de sufrir un mantenimiento doloroso para seguir con vida, como es el caso de Darth Vader. Es decir, cada trama que se inventan con Maul solo termina por joder su legado que tuvo al morir en Star Wars 1. ¿Cómo masacraron a mi muchacho? Y en cuanto a las peleas mostradas de Maul, simplemente lo ponen peleando contra enemigos en algunos pasillos, como en su momento fue criticada la serie de Daredevil por poner escenas fabricadas para que dicho héroe peleara contra malhechores en pasillos dentro de edificios o fábricas. Lo mismo ocurre aquí con Maul, ya sea en la sede de la policía, dentro de naves espaciales o en los ductos de ventilación de prisión. Maul solo se luce en escenas planeadas para darle un entorno cerrado donde no se le exige al Sith esfuerzo alguno. Hará piruetas y regresará disparos a los droides de seguridad, pero es tan simple la escena que no genera emoción alguna. Incluso cuando Lawson, un capitán humano, lo confronta, Maul no lo mata, solo lo deja inconsciente en el suelo. ¿Pero qué diablos? Es decir, hasta siendo malo, es bastante malo el aprendiz de Palpatine. Y bueno, nada más para que se den una idea de lo aburrida de la trama en este inicio de la serie, en el capítulo 1, en un intento de emocionar al público, luego de una persecución pedorra entre unos ladrones que robaron un banco y la policía, se descubre que son los secuaces de Maul, quienes terminan rodeados por la policía en un escenario más que listo para que aparezca Maul bajando de su nave para partirle la madre a la policía.
Se nota que en los trailers y en el material que han ido liberando se cuenta toda la historia de la serie y lo poco relevante de ella. Veremos cómo Maul tiene pocos seguidores que le son leales y acatarán sus órdenes para conseguir que el Señor Oscuro se vengue de sus enemigos. El Cid ejecuta un plan para hacer que Nico Dimis y Luty Vario se eliminen entre ellos al hacerle creer a Nico que fue Luty quien robó su banco. Se desata una pelea entre mafiosos con disparos volando por todos lados y ganando Luty para sorpresa de Maul. Pero Luty logra librarse de los lacayos de Maul y termina siendo aprendido por el Capitán Lawson. Mientras esto se desarrolla, nos muestran al maestro Daki y a su discípula Devon y Sara mendigando en las calles mientras se ocultan de ser detectados por el Imperio. Y Sara, que no escucha a su maestro con apariencia de tortuga, termina siendo arrastrada por robar comida y ser descubierta como una pendeja en el acto. Le faltó escuela a la vieja. Si hubiera aprendido de los grandes delincuentes en México, no la descubren nunca. Pero bueno, previo al desmadre que genera Maul contra Luty y Dimis, Sara es interrogada por el Capitán Lawson y como no cooperó nada a la vieja, pues se queda encerrada en prisión hasta que Maul llega a interrogar a Luty y también, por azares del destino, descubre que ahí está Sara encerrada. Terminando así este capítulo que no tiene hasta el momento ningún personaje interesante que sostenga la historia. En el capítulo 2 veremos cómo Maul y su equipo de villanos escapan a través de unos ductos de la persecución del Capitán Lawson sin esfuerzo alguno. Eso sí, en algunas ocasiones Sara intentó escaparse de sus captores, pero la domaron en chinga. Me pregunto por qué no se les ocurrió noquear a la vieja para que no les diera tanta lata. Se nota que de verdad son muy malos para hacer villanías. En fin, hay una persecución a través de la ciudad entre los vehículos de la policía y el transporte de Maul que desmadra a su vez vehículos de civiles como si nada. En dicha persecución, la policía no disparó para nada porque de seguro se les olvidaron sus armas. ¿No lo creen, friki amigos? Lo siento, es que él me da mucha risa. Hasta que entra en acción el maestro Tortuga Daki, quien con la fuerza desvía el vehículo de Maul para tener cara a cara a estos dos personajes. Claro que, en lugar de pelear, Maul destruye un puente con civiles y eso obliga a Daki a salvar personas mientras escapa Maul. No jodas, Daki. Te van a robar a tu aprendiz y te van a partir tu madre en el futuro. Luego de que el Capitán Lawson y sus hombres salvan a los civiles del puente, Daki escapa. Así que ahora nos muestran un poco de la vida del Capitán Lawson para ver si eso convence al público de apoyar al personaje. Pero lo único que vemos es que tiene un hijo con unas enormes ganas de encontrarse con su madre, que se encuentra quién sabe dónde, ya que la serie aún no desvela lo que le ocurrió a la esposa de Lawson y que no quiere que su hijo vaya solo porque puede ser peligroso. ¡No manches! ¡Tendré 18 años en 8 meses, carajo! Luego lo vemos obtener información de una mujer en el club nocturno, donde ella le habla de Maul y del colectivo de las sombras, así como de la posible venganza del Cid hacia Dimis y Lutis por traicionarlo en el pasado. Pese a todo lo que escucha y todo lo que ha visto de información e incluso su persecución hacia Maul, el Capitán Lawson no quiere alertar al Imperio sobre la aparición del Cid con la excusa de que podrían tener un cerco espacial aplicado por el Imperio. Es decir, más conveniencias de guión para que Maul actúe con libertad, cosa que termina haciendo, ya que en este capítulo eliminó a los Pikes en otra escena pasillera de combate para que no se vaya a desmayar el Cid del esfuerzo físico, mientras tiene encerrada a Sara y la motiva a escapar de su confinamiento por su cuenta, cosa que termina siendo la Jedi en el final del capítulo. Y así terminó este segundo episodio sin mostrar nada interesante en la historia. Luego de ver los dos capítulos, queda claro que la historia de Maul no es realmente trascendente dentro del universo de Star Wars, sabiendo que volverá a morir a manos de Obi-Wan y que no tendrá una redención como Vader, siendo solo un personaje que será usado por la nostalgia de su primera aparición en la franquicia como ese Sith malvado que eliminó a Qui-Gon sin sudar. Lo que realmente es necesario para aportar más al universo de Star Wars sería la creación de una serie que hable sobre Palpatine y cómo fue su introducción al lado oscuro, su aprendizaje con Darth Plagueis, su primer contacto con Maul y el cómo cegó a la Orden Jedi para evitar ser detectado
involucrado en sus malévolos planes, así como su contacto con el Conde Dooku y el cómo mandó a crear a los clones, entre otros datos relevantes que aportarían mucho a la historia de Star Wars. Lamentablemente, no veremos algo de calidad mientras el ratón siga siendo el dueño de la franquicia y solo jugarán con la nostalgia con personajes como Darth Maul. Sin más que decir, nos vemos en futuros videos, freak amigos. Adiós.